Hola, mi nombre es Miguel Flores. Soy el pastor de Capilla Calvario Santa Paula. Nuestra visión es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Te invitamos a nuestro estudio de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, todos los martes a las 7 de la noche. Para más información, comunícate al 805-208-2749. Una vez más al 805-208-2749. Te esperamos. Mensaje sobre esto. Sí, Jesucristo, diseñador y constructor de la iglesia. Y llegamos a este tema después de haber mirado un extenso estudio desde Mateo capítulo 1 y vemos el inicio, la base, y arrancamos en su predicación en el capítulo 5. Su teología acerca del reino de los cielos. Vemos esa teología respaldada a través de sus milagros del capítulo 9 y el capítulo 8. Después vemos ese ministerio que le da a sus discípulos al salir y predicar las nuevas. Después vemos que empieza una clase de duda, principalmente de Juan el Bautista, al preguntar que si realmente él era el que había de venir o esperaremos a otro. Y así comienza un ataque, no solamente de dudas principalmente a este gran profeta, sino también críticas, rechazo en contra de Jesús en el capítulo 12. Y vemos esa gran conclusión del pueblo judío, de los líderes, al declarar a Jesucristo que Él es un enviado de Satanás. Vemos que ahora, al ese rechazo, Él muestra las parábolas del reino, en el capítulo 13, de cómo habría de ser este reino por venir. Y en el 14 comienza una peor persecución al asesinar a Juan el Bautista, y Jesús sigue adelante. Y llega en ese momento donde siguen los fariseos y los saduceos en contra de sus enseñanzas, al criticarlo de por qué comen con las manos sucias a sus discípulos. Y en el capítulo 16, que es a donde estamos hoy, vemos que ahora le piden una señal, no con el propósito de ver la señal, sino con el propósito de desacreditarlo. Como discípulo de Jesús, tú estás mirando todo esto a tu alrededor, pero también lo estás mirando su predicación, estás mirando sus obras y estás mirando cómo está resistiendo la oposición y sus decisiones de ellos. En el capítulo 6, ustedes también se quieren ir, les dice a sus discípulos, dice Pedro, vocero de todos los demás, dice: no, ¿a dónde podemos ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ellos continúan, se suben una vez más al bote y cruzan del otro lado y ahora se alejan, pero ahí van detrás de su maestro, a pesar de todo, de que las cosas no pintan bien, de que las cosas están pintando mal para el ministerio de Jesús. Y ahora llegamos en este punto donde Jesús, en su punto crucial de su ministerio, hace por primera vez mención acerca de algo llamado iglesia. Algo muy común para nosotros, especialmente si somos mexicanos y tenemos una cultura católica. Iglesia. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 16, del verso 13 al verso 20, y vamos a dar inicio con nuestro estudio. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias por cada detalle que has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias por tu evangelio. Te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias por la salvación, el regalo de la gracia. Gracias que a través de ellos, Señor, podemos ser bendecidos. No solamente espiritualmente, sino también físicamente. Y te doy gracias, Señor, porque has provisto de un lugar donde se enseñe tu palabra, libro por libro, verso por verso, y que, Señor, podamos ser instruidos por tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque hasta hoy has sido bueno con nosotros. Y yo te pido que sigas bendiciendo este lugar, sigas bendiciendo Santa Paula, y sigas tú realizando tu obra que tú desde un inicio planteaste, Señor, en tu iglesia, y forjar tu iglesia a través de las enseñanzas, Señor, que nos dejaste en tu palabra. Y gracias te damos por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces llegamos a un punto crucial en el ministerio de Jesús. Y como te acabo de decir, vemos por primera vez que Jesús hace mención a algo llamado iglesia. Y es muy interesante. Pero Jesús hace mención solamente 2 veces en todos los evangelios, en los 4 de ellos, y solamente se encuentran aquí en Mateo. Uno es aquí en el verso 18, y la otra parte donde menciona Jesús este concepto o esta palabra llamada iglesia, lo hace en Mateo capítulo 18, verso 17. Hechos está plagado de esta palabra y los demás libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero es curioso. Pero simplemente Jesús hace mención de esta palabra, de este concepto, iglesia, aquí en el verso 18 y en Mateo capítulo 18, verso 17. Ahora, la gente tiene diferentes conceptos sobre la iglesia. Además, tiene diferentes opiniones de acuerdo a su estructura y a su funcionamiento. Los conceptos y las opiniones referentes a la iglesia han sido transmitidos de todas las distintas gamas de iglesias que se han levantado en el transcurso de la historia desde que ésta se originó. La iglesia en general, cualquier iglesia llamada así iglesia, se ha llenado de modelos, se ha llenado de métodos a seguir que provoca que los conceptos y las opiniones sobre la iglesia sean tan diferentes. Habla con las personas acerca de una iglesia y cada quien tiene su opinión. La gente llega o deja de ir a una iglesia de cualquier índole, porque ya sea que cumplen o no sus expectativas esperadas. Pero la intención y propósito de la iglesia para Dios va más allá de la mejor opinión de la gente. Y esta es una sección donde Jesús va a llevar a sus discípulos a seguir trabajando con el músculo espiritual. Esto lo vimos la semana pasada. Este músculo espiritual dio inicio en el verso 1 de capítulo 16 y siguió hasta el verso 12. Hasta llegar a este punto donde va a revelar Jesús este concepto llamado iglesia, este concepto espiritual establecido por Él mismo. Verso 16, en el verso 3 dice: y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene a borreles el cielo nublado. Hipócritas, dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Recuerda, tanto el sistema climático como los conceptos espirituales, el mundo espiritual tiene que ser interpretado. Es obvio que estos hombres, los fariseos y los saduceos, podían interpretar los aspectos físicos,
Pero a pesar de que eran teólogos, no podían interpretar los conceptos espirituales. Jesús también lo demuestra en la siguiente parte, donde les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, pero ellos se van al mundo físico, acerca del pan, de qué vamos a comer. Pero Jesús los ayuda a ir a entender que Él les está hablando de una manera espiritual. Y ahora, Él va a seguir ejerciendo ese músculo espiritual y los va a alejar aún más para poder revelar este concepto acerca de su iglesia. Vamos a ver primeramente el ambiente en el cual Jesús los lleva, y es en el verso 13. Dice, Mateo capítulo 16, verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Ahora sí sirve. La semana pasada no quería trabajar. ¿Ok? Entonces, Jesús deja, aquí está la región de Magdala, Jesús deja a los fariseos y los saduceos, cruza en esta parte, aquí es donde le dice que se cuide de la levadura de los fariseos y saduceos, y ahora comienza a subir a esta parte. Aquí es donde gobernaba Herodes Antipas, y aquí su hermano Felipe o Filipo. Entonces, él está en esta sección del mapa. ¿Pastor, han ido para allá? ¿Sí? Entonces usted conoce más por allá. Entonces, aquí andamos y hemos visto el evidente ataque de parte de los fariseos de los saduceos con el propósito de desacreditar a Jesús de parte de los fariseos y saduceos. Él le dijo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, como te mencioné, a partir de esta declaración de parte de Jesús, establecemos que los eventos meteorológicos, al igual que los eventos espirituales, son interpretados. Jesús afirma que es imposible interpretar las señales de los tiempos, aunque estés lleno de información bíblica. Estos hombres, los fariseos, los saduceos, tenían mucha información bíblica del Antiguo Testamento. Y con esto afirma que interpretar las señales espirituales o interpretar las señales de los tiempos es imposible a pesar de toda la información de la cual estés llena. Enseguida, Jesús utiliza esta confrontación con los teólogos de su nación para instruir a sus discípulos. Jesús hace una clara enseñanza que el mundo espiritual solo se puede interpretar con su ayuda, que es el tema de los versos 5 al 12. Ahora, Jesús se aleja de la presión de parte de los líderes religiosos. Los deseos de ellos, tanto acomodadores, era quitarlo del camino, y de la multitud ansiosa de un guerrillero. Pero Jesús se aleja y se dirige a Cesarea de Filipo. Se está alejando de los judíos, se está alejando de las multitudes, se está concentrando simplemente en sus 12 discípulos, en sus discípulos. Cesarea de Filipo está ubicada en el territorio de Filipo, como antes dije, y es un país lleno de sirios y de griegos, o sea, un montón de gentiles. Está situada en la parte norte y está cerca del monte Hermón. Bueno, ahí puse unas fotos. Cesarea de Filipo y el monte Hermón. Entonces Jesús anda en esta zona. No dice literalmente que estuviera allí. Ahorita vamos a ver por qué. Marcos nos dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. O sea, no estaba metido en una aldea, o tal vez llegó ahí a dormir, no sé yo. Además, Marcos nos da un detalle más. Dice que en el camino fue donde preguntó a sus discípulos. O sea, eran los caminos donde andaba Jesús cuando hace esta pregunta. Y Lucas dice que en cierto día Jesús se alejó de las multitudes, como ya te había dicho, para orar a solas. Dice que solamente estaban con él sus discípulos y les preguntó. Entonces Jesús andaba en los caminos de las aldeas de Cesarea de Filipo,
orando cuando les hace una pregunta. Ahora no solamente les hace una pregunta, es un increíble maestro. Un maestro hace preguntas, hace echar a andar tu cabeza. Y Jesús no solamente quiere echar a andar tu pensamiento, tu razonamiento, sino tu entendimiento espiritual, que es lo que vimos la semana pasada. Tu entendimiento espiritual. Ahora, Jesús hace la primera pregunta. En el verso 13 dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Jesús los aparta de las distracciones. Ya va a estar en un ambiente donde no fuese interrumpido. Recuerda, él estaba alejándose. Él se estaba moviendo, pero en cualquier lugar llegaban los fariseos, los saduceos, o llegaba la multitud, o llegaban los gentiles buscando de comer. Ahora, chéquete esto. Jesús se aparta junto con sus discípulos, pero también se prepara espiritualmente, está orando. Después, ¿para qué? Para poder guiar a sus discípulos y llevarlos a entender. No solo con una pregunta pondría a trabajar su mente, sino su entendimiento espiritual. Él quería llevarlos a entender la verdadera visión, el verdadero, al haber todo este rechazo hacia Él, y que ellos pudieran ver quién era el grupo que lo iba a aceptar. Ahora Jesús hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres? ¿O qué dice la gente de mí? No está preguntando qué dicen los fariseos y los saduceos de mí. Ustedes ya saben qué dicen de él, que él es un endemoniado. Pero él le está preguntando a ellos. Ahora, ellos dan unas respuestas. Es obvio que ellos sabían lo que la gente opinaba, lo que la gente decía. Entonces, no solamente era una opinión de ellos, sino también yo pienso que hasta cierto punto ellos consideraron esas opiniones. Ellos consideraron esas opiniones. Ellos se pusieron a pensar de que tal vez era Juan el Bautista. Ellos dijeron en el verso 14, déjame leerlo una vez más. Preguntó a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Juan el Bautista, eso lo pensaba Herodes, ¿recuerdas? Herodes pensaba que Juan el Bautista había resucitado a los muertos porque él lo había asesinado. Era una opinión supersticiosa de parte de Herodes, y tal vez algunas otras personas opinaban lo mismo. La gente decía que era Elías. Bueno, esto está en Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. La gente pensaba que era Elías. Otras personas pensaban que era el profeta Jeremías. Y esto es por una leyenda que está en el libro de Macabeos, en segunda de Macabeos capítulo 2, verso 1 al 7, donde es una leyenda donde supuestamente Jeremías toma las cosas del templo y las esconde antes de que llegaran los babilonios y destruyeran Jerusalén. Y que él las volvería a presentar cuando llegara el Cristo, cuando llegara el Mesías, cuando llegara los tiempos del Mesías, del Cristo. Entonces era una leyenda sacada de los Macabeos. El libro de los Macabeos es un libro apócrifo y tú lo puedes encontrar en una Biblia católica. Otros opinaban que era alguno de los profetas. No el profeta que dice Moisés en Deuteronomio, sino alguno de los otros profetas resucitados. Y hasta cierto punto la oposición de Jesús tuvo éxito. La oposición de Jesús tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la gente no pensara que fuera el Mesías o el Cristo. La gente pensaba que era alguien más. La gente pensaba que era alguien más. Y es el mismo éxito que ha tenido Satanás al decirnos que Jesús es alguien más. Tal vez es Jesús superstar de las películas, o es el Jesús que se te enseñó en el catecismo, o es el Jesús
que predican los aleluyas, pero no es ni tu Señor ni tu Salvador. Es alguien distinto, alguien diferente. Entonces, hasta cierto punto, la oposición tuvo éxito de parte de los fariseos, los saduceos, que eran los encargados en influenciar a la gente, a la comunidad. Pero observamos hasta dónde fue la fe de estos hombres, la prueba de fe que llevaron sus discípulos. Como te dije, yo estoy seguro que también consideraron estas opiniones acerca de Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro de los profetas. Su fe fue grandemente probada, sí, todo el tiempo, pero al mismo tiempo fue aumentando. Con el simple hecho de ¿qué? Con el simple hecho de seguir a Jesús. De seguir a Jesús a pesar de las dudas que el mundo les estaba influyendo. ¿Qué dudas te influye el mundo a ti? ¿Qué cosas te están impidiendo no seguir? Yo les hacía una pregunta a los niños, increíble, el viernes. Les digo, aquí no está Jesús físicamente, les decía. No está. Está su espíritu. Y les preguntaba, ¿y cómo puedes ir a Jesús? Está diciendo, la mujer enferma del flujo de sangre fue a Jesús y lo tocó. Pero nosotros, ¿cómo podemos ir a Jesús? Y los niños increíblemente orando. Sí, orando, leyendo tu Biblia, viniendo a la iglesia, envolviéndote en las cosas de Dios, en las cosas espirituales de Dios. Entonces, aunque su fe fue grandemente probada, ellos siguieron a Jesús, a pesar de cualquier cosa, a pesar de las tormentas, a pesar de la oposición, a pesar del respeto que se les había enseñado desde niños hacia sus costumbres, hacia sus líderes, hacia los fariseos, hacia los saduceos. Ellos siguieron a Jesús. Jesús les hace una segunda pregunta en el verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Examinen bien, consideren lo que dice la gente del Hijo del Hombre. Y ahora ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Me imagino a Pedro hablando. Y todos mirando a Pedro y mirando a Jesús al mismo tiempo. Y es lo que sale de la boca de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya habían hecho una declaración algo parecida en la tormenta, pero tuvo que pasar una tormenta y tuvieron que arriesgar sus vidas y ver a Jesús caminando sobre el agua. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay una prueba así fea, horrible, y después ver la salvación. No, aquí están apartados, están solos, están en un camino y simplemente hacen unas preguntas. Y de aquí sale esta declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se dice explícitamente, pero Pedro actuaba como una especie de vocero de los demás discípulos. Él estaba hablando por todos ellos. Es decir, este era lo que ellos pensaban de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cada uno de ellos. Ahora, prácticamente le están diciendo, tú eres en esencia igual a Dios viviente. Esta era la opinión de los discípulos. Ahora, no le damos el crédito a Pedro. No hay ningún crédito aquí para Pedro. ¿Recuerdas? Es imposible interpretar las cosas espirituales sin la ayuda del Maestro, sin la ayuda de Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hecho. No fue por
la gran sabiduría, conocimiento de Pedro. No, fue por la gloria de Dios mismo. Salmo 89:15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 3 dice: nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Tiene que haber una intervención del Espíritu para poder decir que Jesús es el Señor. Jesús aprueba la respuesta. Jesús está elogiando su confesión. La palabra nos está diciendo: bienaventurado eres tú, Pedro. Feliz eres tú, Pedro. Feliz es una palabra de que va a una felicidad exagerada. Hay un momento de triunfo, ya que ninguna capacidad humana hubiese podido otorgar tal conocimiento acerca de Jesús. Ninguna capacidad humana hubiese podido otorgar tal conocimiento acerca de Jesús. Versos atrás, no pudieron entender la advertencia de la levadura de los fariseos y los saduceos. Su humanidad los llevó a pensar en el mundo físico, y con la ayuda de Jesús ellos pudieron elevarse al mundo espiritual. Ahora la gente común, la gente normal, la gente del vulgo, del pueblo, con sus ojos carnales, confundieron las palabras y las obras del Cristo con alguien más. Pero ahora el Espíritu Santo les estaba revelando a su Señor y su Salvador. Ellos, los discípulos, pudieron haberse ido cada quien para su casa si hubiesen opinado al igual que los demás, pero su fe persistió al ir detrás de su maestro, alejándose de su pueblo. Estaban alejando de su pueblo, se alejaron de su cultura, se alejaron del templo, se alejaron de las ceremonias, se alejaron del legalismo, se alejaron de su religión, se alejaron de sus costumbres. Y ahora Dios mismo les revela esta profunda realidad de Jesús. ¿De qué necesitas alejarte tú? ¿De qué necesito alejarme yo? ¿De qué necesitamos alejarnos? El templo era la gloria para ellos. Sus ceremonias eran algo así como un show de Las Vegas. Fuego y animales y sangre por todos lados. Su legalismo, increíble, diferente a las demás culturas. Su religión, sus costumbres. Pero ellos siguieron a Jesús, un simple carpintero, un simple maestro. ¿Pero quién? El Cristo y el Hijo del Dios viviente. Hermano, hermana, la verdadera felicidad y bendición están relacionadas con un verdadero conocimiento de Jesucristo. La verdadera felicidad y bendición están relacionadas con un verdadero conocimiento de Jesucristo. Lo demás no te va a dar felicidad ni bendición. Solamente un verdadero conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de la verdad de Jesucristo como Señor y Salvador es inspirado por Dios. El conocimiento de la verdad de Jesucristo como Señor y Salvador es inspirado por Dios, es inspirado del cielo, no de filosofías y no de estatutos políticos. La Biblia no la inventó el gobierno para tener controladas las masas. No, esa es una gran mentira. No fue así. Esa es una opinión de alguien que no conoce la palabra de Dios. Entonces, ante todo cabe mencionar que Dios es quien recibe la gloria, porque ha sido su voluntad de dar a conocer a su Hijo. Me encanta porque dice que en este lugar nace el río Jordán. ¿Es cierto, pastor? Ok. El río Jordán es un río que obviamente lleva agua, y el donde ver agua hay vida. Y es aquí donde Jesús por primera vez hace mención sobre la iglesia, y la iglesia se va a encargar de recorrer el mundo y darle vida
a la gente a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta gran confesión de parte de Pedro? ¿Cuál es el resultado? En el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, voy a resaltar primero que no tiene nada que ver de que Pedro fuera el primer papa. Históricamente no fue el primer papa. Además, él ni siquiera había llegado a Roma para iniciar la iglesia en Roma. Esto está hablando totalmente diferente de la opinión o la creencia católica. Pedro acaba de realizar una gran confesión. Jesús afirma que sí. ¿En base a qué? En base a que Dios había revelado eso en el corazón de Pedro. Y Jesús utiliza esta ocasión para revelar su relación con su iglesia. Simón, hijo de Jonás, era el nombre corriente o común de mucha gente allí. Es así como mi nombre, que hay un montón de Migueles, o sea, un nombre común y corriente. O sea, sí, Pedro no tenía nada de sensacional. Jesús lo conoce en Juan capítulo 1 verso 42 y dice que su hermano lo trajo y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Eso ya lo leímos aquí en Mateo. Dice Jesús: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Pedro tiene un nombre corriente y común. Y Jesús le pone otro nombre corriente y común, porque piedra era una piedra cualquiera que te puedes encontrar en el cerro. Una piedra para aventar o una piedra para formar una casa o qué sé yo. Era una piedra que podías mover. Era una piedra común y corriente. No tiene nada que ver con que Pedro y luego roca. No, roca ahí cambia todo el sentido, porque Simón, hijo de Jonás, y Pedro son nombres corrientes y comunes, pero roca, estamos hablando de una peña, de una rocota, o sea, una peña, un cerro, una montaña, algo sólido, grande. No es cualquier roca, no es una roca común y corriente que puedes levantar y cargar. Es una masa de roca. Entonces ves como de algo común y corriente, con el único propósito de esto común y corriente, de seguir a Jesús, Dios le revela a esto común y corriente quién es Jesús. Y de esta revelación es donde Él va a fundar su iglesia. Sobre esta peña, sobre esta piedra. ¿Por qué? Va a decir por qué. Jesús utiliza la gran confesión de Pedro para revelar el origen de su iglesia, el fundamento que sostendría su iglesia, su permanencia de su iglesia y su autoridad de su iglesia. Es esta misma roca donde, cuando lo utiliza en Mateo capítulo 7, donde los constructores, unos construyen sobre la arena y otros sobre la roca, es igual lo mismo. O sea, construye sobre algo firme, sólido. Y es una simple confesión. Entonces Jesús utiliza su gran confesión de Pedro para revelar el origen de su iglesia, su fundamento, su permanencia y su autoridad. Su origen, ¿de parte de quién? Ya lo leímos, de Dios. Su origen de parte de Dios. Su fundamento, la confesión de fe de Pedro. O
Dice Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa confesión de Pedro vino de parte, es el fundamento o es la doctrina de los apóstoles, donde es Jesucristo haciéndose hombre, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz y resucitando el tercer día. En Efesios capítulo 2, verso 19 al verso 22, dice: así que ya no sois extranjeros, hablando de nosotros, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando la gente le menciona una iglesia, luego se les viene a la mente un edificio. Un edificio. Efectivamente, el fundamento es el Evangelio de Cristo. Es Jesucristo mismo. Es el Hijo de Dios. Las rocas somos nosotros. De ahí se va levantando su iglesia. Mucho simbolismo. Entonces vemos su origen, su fundamento, su permanencia de la iglesia. ¿Qué es esa permanencia? Dice que no habrá ninguna fuerza, no habrá una fuerza que se oponga, no habrá la fuerza de la muerte que se oponga. ¿Por qué? Porque él dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos hablando del poder de la muerte, porque el Hades, al igual que el Seol, como se menciona en el Antiguo Testamento, es el lugar de los muertos. Es a donde se creía que descendían los muertos. Es el infierno. En otra palabra, es un sinónimo muy parecido, pero nos está diciendo que la permanencia de la iglesia, no habrá nada, inclusive la muerte, que se pueda prevalecer, que pueda oponerse a la iglesia. Por ejemplo, lo que está pasando en Siria ya con nuestros hermanos, nada de eso puede detener el que la iglesia avance, que la iglesia siga, porque es Jesús mismo, es Dios mismo, creando, revelando, dándole origen a este concepto llamado iglesia. Nos revela su origen, su fundamento, su permanencia, y también nos revela su autoridad. Su autoridad. Y le dice en el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino, obviamente, pues las llaves las ocupas para abrir una puerta y cerrarla. ¿Ok? Entonces, sí. Es en el Evangelio, cuando es predicado, donde la gente, al aceptarlo, entra al reino de los cielos, o también al no aceptarlo, se cierra esa puerta al reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir? Pero yo me hacía esa pregunta de, bueno, ¿y qué tiene que ver llaves del reino de los cielos con que ates y desates? Que unas llaves no tienen nada que ver con eso. Entonces me puse a ver qué era esta onda, y es simplemente un dicho rabínico, donde se habla sobre la autoridad que tenían las personas que se sentaban en las puertas, o era una clase de juez, donde habla de atar y desatar, o decir que es perdonado o es culpable. Está hablando de un juicio, está hablando de autoridad judicial, está hablando de que se le está dando a la iglesia esta autoridad
y toda la autoridad que se le da a la iglesia dentro y fuera de la iglesia. Su autoridad para regir. Me puedo aventar aquí meses hablando de esto y todo cómo debe trabajar una iglesia según la palabra de Dios, en su autoridad, en su organización. Nos tardaríamos meses, pero solamente te puedo decir que al hablar sobre atar y desatar, está hablando de la autoridad de la iglesia. Y por último, dice Jesús en el verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. No lo iban a entender, no lo habían entendido. La posición ya estaba bien fuerte. Entonces él quería evitar aún más ese choque entre los fariseos y los saduceos. Ya llevaba 2 años de ministerio, aún le faltaba 1 año más que realizar. Inclusive cuando entra a la ciudad, ya las últimas veces, ya entra a escondidas, oculto, de que la gente se enterara que estuviera allí. ¿Por qué? Porque el propósito era morir en la cruz. El propósito era morir en la cruz. Entonces, ya para terminar, Dios es quien a través de las pruebas de la vida, a través de separarte, de apartarte, de buscarle, de seguirle, es que te va a ir revelando acerca de su Hijo. Y es a través del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, quien te va a dar esta revelación, este conocimiento. No lo vas a recibir nada más mirando novelas o mirando fútbol cada fin de semana. Créeme, no es así. No va a bajar un ángel y te lo va a decir. No, tú tienes esa oportunidad de hacerlo. Los niños lo saben. Orando, leyendo su Biblia, viniendo a la iglesia. Y te revela en esta noche acerca de su iglesia, de que no es lo que comúnmente nos enseñaron. No está regida por los sacerdotes ni por nada de esas cosas. No, sino que es Jesucristo quien es la cabeza, el ángulo, el quien establece todo esto, el que revela el propósito de su iglesia, cuál es el fundamento, cuál es el origen, su objetivo es permanecer aquí, llevar bendición, dar vida a más, y a través también de su autoridad de perdonar, de perdonar pecados, de no perdonar, y todo este concepto que abarca todo lo que es la iglesia. En cuanto a autoridad. Y hermanos, yo te invito, ¿verdad? A pesar de las dificultades que vengan a nuestras vidas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dudas, nosotros sigamos siendo fieles y seguir a Jesús a donde quiera que nos lleve. Vamos a orar. Padre, gracias. Te doy por tu palabra, te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y Padre, yo te pido, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Sigas dándonos ese corazón para seguir buscando de ti. Seguir, Señor, seguir siendo intencionales, Señor, en seguir buscando de tu presencia, de tu poder, de tu gracia, de tu conocimiento. Y Padre, sigue revelándonos a Jesús. Sigue nos dando a conocer esas maravillas que tienes para nosotros a través de tu palabra. Señor, bendícenos espiritualmente, Señor. Tú dices que bienaventurados somos al tener esa relación, Señor, y esa revelación del conocimiento de tu Hijo, Señor. Sigue haciendo tu obra en tu iglesia. Sigue, Señor, llevándola, Señor, fuera de estas 4 paredes. Que tu evangelio siga conociéndose a través de alrededor, Señor, de aquí en Santa Paula. Padre, yo te ruego, Señor, que estés tú ante todo, Señor, con nosotros. Y Padre, gracias porque siempre eres fiel y bueno, Señor, con nosotros. Padre, bendícenos, bendice a tu iglesia, bendícenos de regreso a casa. Padre, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana.